Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a comenzar una sección nueva, un poquito especial y diferente hasta lo que hemos tratado por el momento, que es una sección de fiscalidad. Vamos a intentar explicar conceptos básicos sobre la fiscalidad y en este caso vamos a tratar el concepto de nómina. Vamos a ver qué es una nómina, cómo funciona, qué partes tiene y cómo podemos calcular los diferentes conceptos de cada una de ellas. Bueno, una nómina es básicamente la cantidad de dinero que un trabajador merece por su trabajo y la cantidad de dinero que se le quita a ese trabajador por los impuestos a la hora de trabajar. ¿De acuerdo? Es decir, suele ser un papel o un documento en el cual vienen reflejados todos los ingresos que tenemos por nuestro trabajo y todos los gastos, en este caso en términos de impuestos o cotizaciones sociales, que veremos ahora qué es cada una de ellas, y al final nos quedará cuánto mereceremos cobrar en total. ¿De acuerdo? Entonces, la parte de la nómina está distribuida en dos partes principales. Es decir, la nómina tenemos, voy a poner aquí, la nómina, tenemos dos partes principales, que son los devengos y las deducciones. Entonces, la primera parte, los devengos, los devengos son básicamente todos aquellos motivos por los cuales nosotros merecemos cobrar, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros cuando realizamos un trabajo de cualquier tipo, tenemos un salario el cual cobramos por el mero hecho de haber hecho ese trabajo, ¿vale? Es decir, pongamos un ejemplo. Esto se puede expresar de dos maneras. Normalmente se suele expresar como el valor de la hora trabajada de una persona por el número de horas que trabaja esa persona durante el mes, ¿vale? Esto suele hacer un recuento mensual y después se hace una congregación total al final del año. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros vamos a poner un caso práctico en el que podríamos decir que un mes tiene más o menos 4,5 semanas, ¿vale? Si os dais cuenta, 4 semanas son 28 días, es decir, 4 semanas serían 28 días, 5 semanas serían 35 días, pues más o menos tendríamos entre 4 y 5 semanas de manera media entre cada mes, ¿vale? Lógicamente tenemos un mes muy corto como febrero, solo tendríamos 4 semanas y en los meses largos un poquito más. Vamos a poner de media 4 semanas y media. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre? Que cada semana, en general, en una semana, un trabajador promedio suele trabajar unas 40 horas, ¿vale? De manera en general. Tenemos trabajos en los que se trabajan muchas menos y trabajos en los que se puede llegar a trabajar más horas, ¿de acuerdo? Pero en términos generales se trabajan 40 horas por semana. Entonces, ¿qué ocurre? Que de nuevo, en nuestro ejemplo, tendremos que el total de horas que puede trabajar una persona durante un mes sería el total, en este caso, nos quedaría el número de semanas, es decir, 4,5 semanas, por 40 horas por semana. ¿Vale? Y en este caso tendríamos 40 por 4,5, que si no me equivoco, saldrán, tendremos, lo voy a calcular por aquí, me parece que son 180 horas, ¿vale? Es 40 por 4,5, en efecto son 180 horas, lo voy a poner bien, 180 horas por mes, ¿ok? Esto es lo que tendremos de nuevo de manera media, ¿vale? Hay que tener en cuenta que también se tienen vacaciones, se tienen festivos extraordinarios, pero bueno, en general vamos a poner un mes completo para poder hacer los cálculos de manera aproximada. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que normalmente, como hemos dicho, a ese trabajador por su empleo se le considera que tiene un precio por hora. Es decir, que su trabajo vale cierta cantidad de dinero por hora. Supongamos, por ejemplo, en este caso, que el precio por hora sería en euros, podemos poner 15 euros por hora, por ejemplo. Es decir, el trabajo de esta persona está valorado en 15 euros por hora. ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces nosotros tendremos que su sueldo bruto, veremos ahora qué es lo que significa el sueldo bruto, será el número de horas que trabaja al mes por lo que vale cada una de las horas. En este caso, 180 horas por 15 euros por hora, tendríamos aquí horas, y nos quedaría, si no me equivoco, 2.700 euros al mes. ¿De acuerdo? ¿Por qué lo llamamos bruto? Porque bruto es como se le considera al sueldo antes
de haberle quitado ningún gasto, en este caso gastos de impuestos o de cotizaciones sociales, que eso lo veremos hasta ahora, ¿vale? Por tanto, hemos visto que el sueldo bruto de nuestro empleado son 2.700 euros al mes, ¿de acuerdo? Entonces, esta es toda la parte de los ingresos. Hay muchos otros motivos por los que los ingresos pueden aumentar, por lo que los devengos pueden ser mayores. Podemos tener complementos por trabajar en alguna isla, complementos por trabajar en diferentes comunidades autónomas, por el tipo de trabajo, por haber hecho horas extra, por muchos conceptos, ¿vale? Pero realmente vamos a poner aquí los términos básicos porque lo más importante es que entendáis el concepto de cómo funciona, ¿vale? Y entonces, una vez hemos visto la parte de los devengos, vamos a ir con la parte de lo que se conoce como las deducciones, ¿vale? Lo voy a poner por aquí. Voy a poner deducciones. Las deducciones son todos aquellos gastos los cuales nosotros hemos de tener en cuenta a la hora de restar sobre este sueldo bruto, ¿vale? Entonces, esto está formado por dos partes. La primera de ellas es las deducciones sobre el trabajador y la otra son las deducciones sobre la empresa, ¿vale? ¿A qué nos referimos con esto? La empresa, antes de darnos a nosotros este sueldo, ya paga una parte de impuestos por nosotros. Es decir, nosotros deberíamos cobrar toda esta cantidad de aquí arriba más lo que la empresa ya paga por nosotros al Estado, ¿vale? El Estado recauda impuestos y la empresa, en vez de darnos todo el dinero a nosotros, le da un poco primero al Estado y después nosotros de nuestro sueldo le daremos otra parte, ¿vale? Esto hemos de tenerlo en cuenta porque si no luego ciertos conceptos que veamos no nos aclararemos. Entonces, vamos a empezar primero con todas las deducciones de la empresa que, repito, que no están incluidas dentro de este sueldo, ¿vale? Sino que serían un añadido, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de la parte de la empresa, de nuevo, esto depende de muchas cosas, ¿vale? Depende del tipo de puesto de trabajo, depende de la comunidad autónoma, depende de muchas cosas. Podemos tener diferentes conceptos para los cuales se nos aplicaría el concepto que tengamos y los diferentes porcentajes que vayamos a ver, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, uno de ellos es lo que se conoce como contingencias comunes, ¿de acuerdo? Las contingencias comunes son básicamente todos los gastos que nosotros aplicamos a la hora de, por ejemplo, en un futuro poder cobrar una pensión, ¿vale? Estos gastos se utilizan pues para que los pensionistas actuales tengan su pensión, para poder pagar ciertos términos públicos en general, ¿vale? Y aquí nosotros a lo que nos va a ocurrir es que vamos a tener que aplicar un X% sobre, en este caso, lo que se conoce como la base de cotización, ¿vale? Entonces, vamos a aplicar un porcentaje, el cual, repito, dependerá del sitio donde estemos y tendremos que ver cómo lo hacemos, ¿vale? Normalmente suele ser sobre este número que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, veremos después en el siguiente vídeo un ejemplo práctico en el cual vamos a calcular exactamente cuánto nos correspondería pagar en cada uno de los conceptos, ¿de acuerdo? Otro caso que tenemos, por ejemplo, aquí es lo que se conoce como los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, ¿vale? Esto de nuevo es otra cantidad, un porcentaje que, repito, depende de cada uno de los sitios y básicamente esto nos sirve para cuando nosotros tenemos algún accidente en el trabajo o alguna enfermedad que depende de nuestro trabajo, estaremos un tiempo cobrando sin tener que trabajar, ¿vale? Por eso tenemos que aportar esta cantidad. Otra parte que tenemos es, por ejemplo, el desempleo, ¿vale? Es decir, de nuevo hasta aquí se nos aportará se nos aplicará otro porcentaje y en este caso lo que tendremos básicamente será que una persona cuando lleva un tiempo trabajando tiene derecho a estar cobrando un dinero por no trabajar, ¿vale? Durante un periodo máximo de 2 años. Entonces, esto lo que hace es sumar ciertas cantidades y al cabo del tiempo eso se puede reclamar durante un periodo de no haber trabajado. Otra parte que tenemos es lo que se conoce como formación profesional, que de nuevo nos descontarán otro porcentaje. Repito, veremos los porcentajes en concreto de cada uno de ellos en el próximo vídeo que haremos un ejemplo específico.
La formación profesional, por ejemplo, sirve para que los trabajadores tengan ciertas herramientas para poder mejorar dentro de su trabajo, ¿vale? Es decir, como por ejemplo cursillos de especialización. Y el último ejemplo que vamos a poner, que repito que podríamos tener más conceptos, es lo que se conoce como el fondo de garantía salarial, ¿vale? Que aquí también nos aplicarían otro porcentaje. Entonces, ¿qué ocurre? Que el fondo de garantía salarial no deja de ser más que un concepto el cual se supone que en caso de que nuestra empresa no sea capaz de pagarnos, este fondo de garantía salarial cubriría al menos una parte de nuestro sueldo, si no todo. Depende de lo que nos debiese la empresa. Bueno, entonces, todo este dinero, que aquí nosotros, repito, lo vamos a calcular en general sobre este número, ¿vale? Salvo ciertas excepciones, nosotros aquí vamos a sumar un porcentaje final, ¿vale? El cual, repito, lo veremos en el caso en concreto, y eso se aplicará sobre esta cantidad de aquí, ¿vale? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando la empresa lo aporta, ella ya no te lo resta de este dinero, porque este dinero a ti ya te lo ha dado, sino que en vez de dártelo desde el principio, supongamos, por ejemplo, que tú por tu trabajo tuvieras que tener 3.500 euros al mes, ¿vale? Y la empresa te dice, no, no, yo no te voy a dar 3.500 euros, yo te voy a dar los 2.700 euros al mes que tienes y sumando todo esto, lo que la empresa tiene que aportar, yo voy a aportar 800 euros al mes sin dártelos a ti directamente. En vez de dártelos a ti y que luego tú los tengas que aportar, yo los voy a aportar antes que tú, ¿vale? Para que te olvides de esta parte. Aunque luego tú, de este sueldo que te doy porque es bruto, tendrás que aportar otras cosas, ¿vale? Pero por el momento yo ya te elimino esta parte de aportarla, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que realmente el sueldo bruto total que los trabajadores deberían percibir es todo. Es decir, lo que nos llega como sueldo bruto más lo que la empresa aporta por nosotros. Es decir, esta cantidad en total. Repito, estos son ejemplos que podríamos poner aquí, cualquier número depende del trabajo que tengamos. ¿De acuerdo? Esto hay que tenerlo en cuenta porque al final la empresa lo que paga por nosotros es toda esta cantidad. La única diferencia es que esta de aquí nos la da al trabajador directamente y esta de aquí se la da a Hacienda directamente, en vez de pasar por el trabajador y que luego el trabajador se la dé a Hacienda. ¿Vale? Este concepto es muy importante porque si no después trabajaremos con otras cosas y nos liaremos. ¿Vale? Bueno, entonces voy a ir borrando por aquí cositas y lo que nos quedará ahora será las deducciones de parte del trabajador. ¿Vale? En el caso del trabajador también tenemos varias deducciones. ¿Vale? Tenemos dos partes, digamos lo que se conocen como las cotizaciones sociales y lo que se conoce como el IRPF. El IRPF es el impuesto de la renta sobre las personas físicas, ¿vale? Es el impuesto más importante que tienen que pagar los trabajadores por haber hecho ese trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de las cotizaciones sociales, tenemos varios conceptos. El primero de ellos es, de nuevo, las contingencias comunes, ¿vale? Una parte nos la ha pagado ya la empresa antes y nosotros ahora pagamos otra parte, donde tendremos un porcentaje que no tiene por qué ser el mismo que el anterior. De hecho, en este caso, en el caso del trabajador, suele ser mucho más bajo. Otra parte que tenemos también es el desempleo, que nos ocurre exactamente lo mismo que antes, tendremos un porcentaje que no tiene por qué ser el mismo y por otra parte tenemos también la formación profesional, ¿vale? Exactamente los mismos conceptos que antes, lo que pasa es que aplicaremos diferentes porcentajes, ¿de acuerdo? Y luego tendremos lo que se conoce como el IRPF, ¿vale? El IRPF es lo que hemos dicho, es el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Entonces, este impuesto tiene unas tablas donde veremos la aplicación de cómo calcularlo exactamente. De hecho, veremos un vídeo en el cual solamente nos vamos a dedicar a cómo calcular el IRPF concretamente para que veáis cómo funciona, ¿de acuerdo? Pero en términos generales, de aquí, dependiendo del sueldo que tengamos al mes, multiplicándolo por, en este caso, el número de meses que trabajemos, ¿vale? Tendremos cuánto se cobra anualmente en bruto, ¿vale? Y una vez sepamos cuánto cobramos anualmente en bruto, tendremos que ir a esas tablas que ya veremos cómo se calcula y finalmente veremos exactamente cuánto IRPF tendremos que pagar, ¿vale? De aquí también nos saldrá un porcentaje medio de pagar que se tendrá que aplicar sobre esta cantidad o sobre la cantidad anual según lo queréis ver. Un detalle muy importante es
que este sueldo mensual al mes, yo, si quiero calcular el anual, ¿vale? No lo tendré que multiplicar por 12, ¿vale? ¿Por qué no lo tendré que multiplicar por 12? Porque generalmente los trabajadores, tanto en junio como en diciembre, cobran lo que se conoce como la paga extra, ¿vale? Esta paga extra es un añadido a su sueldo, el cual suele ser más o menos, de manera aproximada, el doble de un sueldo mensual normal, ¿vale? No es exactamente el doble porque tiene factores de los que depende, pero en términos generales se acerca al doble, ¿vale? Entonces, se podría considerar, repito, de manera aproximada, que un trabajador trabaja 12 meses al año, pero realmente cobra 14 meses. Porque, repito, tanto en junio como en diciembre se cobra más o menos el doble. Entonces, si yo ese 2.700 lo multiplico por 14, llegaré a que nuestro trabajador, en este caso, cobrará 37.800 euros al año, ¿vale? Repito, no sería exactamente esto porque la paga extra no es exactamente el doble, pero para que lo hagamos de manera aproximada nos puede valer, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros calculamos el IRPF, a este número de aquí hay que descontarle ciertos valores, ¿ok? Esos valores veremos que serán, por ejemplo, las cotizaciones sociales que apliquemos y otros gastos. Y sobre el número que nos quede será lo que tendremos que aplicar el IRPF, ¿vale? Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque si no este número no sería exactamente el que estamos buscando. Pero simplemente en este caso me interesa que entendáis mucho más el concepto y ver cómo funciona. Entonces, una vez tenemos estos porcentajes, tanto estos tres como que nos lo dan directamente en nuestra nómina, como este, que al final también nos lo dan en nuestra nómina, pero podemos calcularlo con las tablas que veremos en el próximo vídeo, lo que tendremos que hacer es básicamente aplicarlo sobre esta cantidad, es decir, sobre la cantidad total, y restárselo al final a todo el valor que tengamos, ¿vale? Es decir, por ejemplo, suponer que yo tuviera que C fuera el 10%, ¿vale? Pues entonces yo calcularía el 10% en este caso de 37.800, ¿vale? Y me quedaría 3.780 euros. Pues lo que haría sería a los 37.800 restarle esta cantidad. Haría exactamente lo mismo con este porcentaje y con este porcentaje, y cuando yo lo que calculara fuera el sueldo bruto, en este caso, el sueldo bruto, menos las deducciones del trabajador, esto sería exactamente igual a lo que conocemos como el sueldo neto, ¿vale? El sueldo neto no deja de ser más que la cantidad que nosotros recibimos de manera íntegra en nuestra nómina. Es decir, el dinero que ya es todo para nosotros, ¿vale? Es decir, de toda la cantidad que cobraríamos al principio, si le restamos lo que la empresa paga por nosotros y después le restamos todo lo que tiene que pagar el trabajador por su trabajo, al final obtenemos el sueldo neto, ¿vale? Estos conceptos son muy importantes que aprendamos a trabajarlos, sobre todo, en este caso de manera conceptual, y veremos más adelante de manera un poquito más exacta con los números, porque es muy importante ver qué porcentajes se aplican y al final ver cuál es el porcentaje total que tendremos que calcular, ¿de acuerdo? Pero por el momento nos quedamos simplemente con los conceptos que hemos visto hasta el momento. Los devengos son aquellos valores los cuales a mí mi empresa me paga por mi trabajo. Las aportaciones, en este caso las deducciones de la empresa, es la cantidad de dinero que la empresa paga por mi trabajo, y las deducciones del trabajador es la cantidad de dinero que yo pago por mi trabajo. Por tanto, el sueldo bruto total será lo que yo obtendré por mi trabajo más lo que la empresa paga por mí. El sueldo bruto, sin más, será lo que yo obtendré por mi trabajo, y el sueldo neto será lo que yo obtengo por mi trabajo menos lo que yo tengo que pagar por mi trabajo. ¿De acuerdo? Y entonces de esa manera obtendremos el sueldo neto. Se puede calcular en todos los casos tanto mensual como anual, pero es cierto que normalmente se suele hacer de manera anual porque el IRPF sí que se tiene que calcular de manera anual en términos generales. También se puede hacer de manera mensual, pero como las tablas de cotización van siempre de manera anual, pues se suele hacer de manera anual. Entonces, chicos, en este vídeo muchísimos conceptos nuevos que iremos trabajando poco a poco, como os he dicho, con unos cuantos ejemplos, pero es muy importante que aprendamos cómo funciona esto. Como os digo siempre, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejándola en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.